pues estamos hoy con eh, Agustín Onofre, que estamos hablando acerca de América Latina. Vamos a hablar un poco respecto de pues, este proceso que estamos siguiendo, esta misma línea de la crisis. Eh, Vaya, como tenemos un momento diferente, ¿no, Agustín? Quisiera yo contextualizarte. Quizás en la década de los 90, la figura de que aparece sin lugar a dudas y que cambia el escenario para toda América Latina es la figura esencial de Chávez. Chávez viene a modificar el mapa, y no solo Chávez, sino aparece Dilma, aparece, bueno, antes de ella aparece Lula, eh, aparece los Kirchner, aparece Evo, está Lugo, va a venir después pues, todo un proceso, ¿no? Inclusive Zelaya, antes de que a los dos les den un golpe de Estado. Eh, Aparecen estos personajes importantes, el Pepe, ¿no? Que le dan un giro a América Latina, al continente, al sur del continente. Eh, y entrando, digamos, a sus gobiernos, lo que aparece es que el colapso del neoliberalismo se hace presente y estamos, en vez de hablar de, digamos, la transformación económica, los programas sociales de beneficio del Estado, estamos viendo de qué manera los estados están tratando de reestructurarse para que la gravedad de la crisis no los afecte, como está sucumbiendo en Europa, ¿no? O sea, este proceso que hay en Europa respecto de no solo de Grecia, sino España, Portugal, Italia, que son elementos bastante complicados y complejos, y que ahora, a la hora de ver, por ejemplo, el caso paradigmático, vuelvo a insistir, de México, la pena que tenemos respecto de México, porque México en verdad ha sido desestructurado, el poder político en Washington ahora ya con, ya sabes, ¿no? Podrán utilizar armas en suelo mexicano, prácticamente es ceder la soberanía. Y en ese sentido, los dictados respecto de cómo manejar esta crisis vienen de arriba, vienen prácticamente desde Washington. No hay una estrategia en conjunto. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo engloba, y justo ahí México pierde esa intercomunicación, bueno, esta conexión, esta comunicación con América Latina, ¿no? O sea, y, y no tenemos pues un representante que vaya, por ejemplo, como a la Cumbre de las Américas a dar un discurso, inclusive alguien como Juan Manuel Santos, que inclusive de derecha, tiene estas posiciones para generar la paz al interior de Colombia, para generar un lazo diferente con Cuba, para aceptar que Cuba se siente a la mesa. En el momento de la interrelación, ni siquiera apareció México para el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que históricamente había estado ahí. Tuvo que ser el Papa argentino y tuvo que movilizar, digamos, a la diplomacia canadiense. Vaya, este nuevo escenario de América Latina, Agustín, ¿qué me dirías respecto de esta falta de la figura de Chávez ahora? Digamos, estoy haciendo todo este recuento como para que me dijeras qué hay en América Latina hoy en día y qué podríamos esperar de ella. Bueno, es un planteamiento interesante. Yo creo que aquí se podrían como discernir dos posibilidades, ¿no? Una en el sentido de que sí, a partir de la llegada de estos personajes, se plantea una posibilidad de crecimiento o más bien de desarrollo económico para cada una de las poblaciones de los países. Eh, y por supuesto que eso hay que reconocerlo. Sin embargo, también aparece otra posibilidad en el sentido de que no está claro cuál es el sistema económico que rige cada uno de esos países, ¿no? Está claro hacia dónde podría ir Ecuador, Bolivia, la misma Venezuela, pero lo que no queda suficientemente claro todavía es qué forma o qué concepto se le podría dar en términos de economía, ¿no? Creo que sería muy aventurado decir que hay una forma nueva, ¿no? Sino más bien como que hay como una tendencia diferente, pero con muchos tintes todavía de capitalismo. Y en ese sentido, lo interesante también es
cómo es que a partir de este conflicto que se implementó desde el 2014 de Rusia por el conflicto de Ucrania, entra a Europa, entra a Estados Unidos, y entonces hay un bloqueo comercial con respecto a Rusia, y entonces Rusia se implementa una técnica comercial con toda América Latina, específicamente con Argentina. Entonces hay un bloqueo comercial hacia Rusia, y entonces si tú pensabas, Estados Unidos, que me ibas a bloquear comercialmente por parte de Europa, pues bueno, pequeño detalle, yo también tengo alianzas en América Latina, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hay una doble dimensión interesante, en el sentido de que llegan sujetos de manera diferente al capitalismo regular que se había implementado en América Latina, pero también hay otra parte en la que Rusia quiere implementar políticas en América Latina, ¿no? Entonces hay esta doble dimensión. Yo creo que en América Latina hay una, hay un nacimiento de conciencia de sus ciudadanos. Bolivia es una de ellas. Los indígenas a veces plantean la lucha de forma diferente, y habría que mirar hacia el sur, no hacia el norte. Creo que es una pena que México no sea Bolivia, ¿no? Y Bolivia, qué bueno que no sea México, pero en ese sentido lo interesante es de que indígenas que siempre han sido castigados, que siempre han sido marginados, ponen el ejemplo para un desarrollo económico de cada uno de sus conciudadanos, ¿no? Entonces, pues sí, interesante, pero hay como esta doble dimensión, es lo que yo veo, ¿no? Sí, claro. Me parece puntual respecto de que ahora las alianzas comerciales empiezan a dibujarse de otra manera. Has mencionado el caso de Rusia, lo hemos discutido aquí en el programa, pero también no solo está Rusia, obviamente, ¿no? Está ahí China, ¿no? Y el papel preponderante que está llevando a cabo Brasil, ¿no? Brasil y denominado BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero está América Latina, ¿no? Está América Latina, está África, está Asia, ¿no? Está Oriente, buscando generar un polo diferente. Se habla ya de un banco, se habla ya de un mecanismo financiero diferente, romper pues con el pacto de Bretton Woods. Y eso es pues sumamente necesario, porque de otra forma lo que haremos es que Estados Unidos estará dirigiendo la crisis para devastar a otras naciones en la medida de su potencial tecnológico, y desde ahí posicionarse para volver a ser el hegemón en el siglo XXI, que en estos momentos hay una disputa bastante interesante, muy fuerte, muy ríspida, y que se expresan sobre todo, digamos, lo conflictivo en Medio Oriente, ¿no? O sea, mencionaste el caso de Ucrania, pero pues vaya, Medio Oriente, África está en llamas también. Y aquí un caso particular que me parece detenernos en este caso, que muy interesante, muy peculiar. La necesidad de Juan Manuel Santos de llevar a cabo un proceso de pacificación en la región, justo cuando Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, lo había llevado con todo. Se hablaba ya, digamos, de una Colombia como un Israel en América Latina, ¿no? El Israel de América Latina era Colombia. Y Juan Manuel Santos, inclusive habiendo sido el ministro de Defensa colombiano, le dio la vuelta. Está buscando un proceso de paz, firmar la paz con el ELN, perdón, con las FARC, ya se acercó al ELN, y está tratando de reintegrar la región, pues un aliciente para mantener pues el desarrollo económico, ¿no? Creo que para eso necesita, obviamente, o va a necesitar obviamente a Mercosur, inclusive al ALBA.
Sí, bueno, Colombia tiene sus especificidades, al igual que México también, ¿no? Entonces, por supuesto, yo creo que sí, Colombia ha sido uno de los países que ha sido financieramente de los más fuertes por parte de Estados Unidos, en el sentido de llevar a cabo un fuerte, una fuerte dimensión de inversión respecto a sector militar, sector económico, sector político, sector narcotráfico. Pero lo interesante aquí es de que también, pues, Colombia ha sido uno de los países más castigados por de la ONU, ¿no? Políticas económicas de esos dos países. Lo interesante aquí es de que pues hay una transición aquí en México, ¿no? Ahorita lo que estamos mencionando es muy acertadamente lo que estamos mencionando hace rato, es de que estamos en un proceso de necropolítico, ¿no? Pero también hay una cosa interesante que sucede aquí en México, que en el sentido de que hay como una pasividad de la sociedad, ¿no? Que no hay como un despertar, no hay como un referente nacional que lo lleve y lo encauce para poder alzar la voz, ¿no? Entonces, eh, Ayotzinapa tendría que tomar más fuerza y tendría que llevar más lejos esto. Claro, creo que es sustancial. Eh, Tendríamos que, creo que eh, desde esta perspectiva hacer otro balance. Me parece interesante, creo que algún día tendremos, Agustín. Te agradezco tu participación. Pues el día de hoy, pues es todo por el día de hoy. Esto es Alameda 67. Quiero agradecer a Diana Maya por acompañarnos dentro de nuestra community manager, y no podría dejar de agradecer a nuestro gran productor Carlos Garza. Agustín Onof estuvo con nosotros hoy. Soy César Iglesias. Esto fue Alameda 67. Nos vemos el próximo jueves de 10:30 a 11:30 de la noche por Red Generación.